Askurkipan takenitaki. Askiru Yatichiri. Askirukipin yatichiri. Askirikipan ayachiri. Askurkipan takenitaki. Kaltañani, ¿ya? Askirukipan yatichiri. Askurkipan. Tukuy oitanoa sufijo wi, ¿no? O wisa, ¿no? Wisa. Ahora, yaqa sufijo. WJA. Waja. Esto es un sufijo localizador. Aproximador. Aproximado. ¿Qué es uca? Aquello. Eso. Uca, eso. Aquellos callan. Uca, eso, ¿no? Ahora, ucauja, ¿qué sería? Ese lugar. Ese lugar. Ujú. Ucauja. A ver, otro. También acá, ¿no? ¿Qué es acá? Esto, ¿no? Ujú. Esto Acauja. es. Este lugar. Ah, Ahora, lo que dicen calla, ¿no? Callauja. ¿Qué estoy diciendo? aquel lugar. Aquel lugar. Aquel lugar. Callauja, aquel lugar. Como ven, con todos los pronombres demostrativos se puede conjugar y significa, o básicamente estamos hablando de localizador. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Todo está claro? Quizá. Ya. Bien. Vamos a ver otro sufijo. Ja. ¿Ya? Ja, pero no es lo que conocemos, ¿sí? Hay varias variantes de ja. Mira. Este ja es un sufijo mixto como ya. ¿Ya? Eh, por ejemplo, saraña. ¿Qué significa? Ir. 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 Ahora pongo, por ejemplo, aquí. Saraña. Sarjaraniwa. Sarjaraniwa. ¿Qué estoy diciendo? ¿Se va a ir? Yendo. Ya se no va a voy a ir. ¿Se va a ir? Sarjaraniwa. Ya se va a ir. ¿Eh? Ah, está cumpliendo la función de ya. ¿Sí? ¿Está claro? Ahí está. Sarjaraniwa ya se va a ir. Otro. Nia. ¿Saben qué es Nia? Niao. De mí.
Niya, a ver qué es. Ahora. No. Por ejemplo, si yo les digo en este momento, Casi, Niya o Pakal Galwani, ¿qué estoy diciendo? casi las 7 va a ser. Exactamente. ¿Sí? Entonces es casi Niya. ¿Ya? Niya. Niya o Jutani, ¿no? Ya va a venir, ¿no? Entonces es casi, ¿no? Eso es Niya. Ahora si yo digo, aquí conjugando, Niya, Haniwa, ¿qué Ya estoy va a ser. diciendo? Ya va a Ser. ser. ¿Sí? Niya, Haniwa. Aquí está el sufijo ja, está cumpliendo ese rol de ya. Ujú. ¿Ya? Eso es el sufijo ja, ¿no? Que significa ya. ¿Está claro? ¿Se entiende? Esa. Ya. Ahora seguimos con el ja. Esto es localizador. Sufijo ja localizador. Eh, por ejemplo, AXA, ¿qué estoy diciendo? A este lado. Este lado, ¿sí? AXA. Pero generalmente se dice AXA, ja, na. AXA, jana, Mm. ¿sí? Aquí me falta diéresis, ¿no? AXA, jana. ¿Qué estoy diciendo? A este lado. En este lado, localización. En este lado. Aksahan man asiñani, ¿no ve? En este lado Mm. comeremos. ¿No ve? Sí, sí. Ese es, ¿ya? Aksahan. En este caso, este ja está cumpliendo la función de localizador. Ja. ¿Qué es? A ver, otro. También con Uxa. En este caso, Uxa Hanna. ¿Qué estoy diciendo? En A ese ese lado. lado. En ese Lado. lado. Muy bien. Si digo Kaisha Hanna, En aquel lado. en aquel lado. Listo. ¿Se entiende? Quizá. Esa ya te chile. Muy bien. Ah, esto es subordinación, subordinado, subordinación, atenuador. A ver. Si yo digo UK, eso, ¿no ve? Eso. Eso. Ukharu, Sobre eso. sobre él, sobre eso, ¿no ve? Sí, sobre eso. Ya se está subordinando a otro, ¿no ve? Mm. Si yo digo, por ejemplo, Jupa, Jup, Él. Haru, Sobre él. sobre él o después de él, ¿no ve? Ujú. O ella, ¿no ve? ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, profe. A ver, otro ejemplo más, a ver. A ver, Uta, ¿qué es Uta? Casa. Casa. Ahora sí pongo Utharu Sobre la casa. sobre la casa.
sobre la caja. Bien, muy bien. ¿Alguien tiene otro ejemplo? A ver, igual, ¿no? Naya. Naiharu. ¿Qué estoy diciendo? Sobre mí. ¿Sobre mí o después de mí? No. Ujú. Naiharu. Naiharu hawaranka waranka nakawa hutaphan. Naiharu. Listo. Y a Tichiri, ¿se puede hacer con Haya? Hayaru. Heiharu Sí. sería con J, ¿no? Ja. Ah, Kai, ja, ja, no es ja. Kaiharu, ¿no? ya. Riquit, ¿está claro? Sí, soy ya Tichiri. Umaru también sería, ¿no, profesor? Humharu sería yo creo. Haru, sí. Ya. Otro. Haru. También ja. Este es el nominal tópico. Esto No sé. conocemos. Sufijo nominal tópico. Esas cositas es difícil. Ay. Acá. ¿Qué es esto? Ahora sí digo. Esto. Acá. Esto. Pancawa. ¿Qué Esta está es significando? Esto es libro. Este libro. ¿Ya? Acá, Pancawa. Esto es libro, ¿sí? Entonces, esto aquí acá. cumple esa función de suavizar palabras, lo que hemos hablado desde el primer día. ¿Ya? Ujú. Entonces, si yo borro aquí acá, Pancawa, no se entiende. ¿No? Se entiende, pero no es armónico la conversación, ¿sí? Acá, Pancawa. Si digo acá, Pancawa, por ejemplo, aquí significaría lo mismo, ¿no? Acá, Pancawa. Esto es libro. Entonces, ¿recuerdan? Entonces, hemos dicho que en Aymara se habla así de forma armónica, ¿no? Entonces, hay algunos momentos que hay un corte así, entonces, sufijo ja. Acá, Pancawa. Acá, ahí hay corte, ¿no? Entonces, yo pongo acá, Pancawa, ¿no? Ahí está el ja, con elisión. Acá, Pancawa. A ver, otro. Profesor, una consulta. ¿Sí? El acá, Pancagua, la elisión vocálica, pues se puede escribir, porque por ahí escuché de que no se escribía, solamente se pronunciaba. O sea, tenía que escribirse completo, pero para la hora de pronunciar, tenías que pronunciar con elisión vocálica. Ah, ya. Ese tema de la edición, hay dos corrientes, ¿ya? Unos que te dicen lo que me acabas de decir y otros como yo, lo eliminamos. No hay una norma que diga que debe ser de esa forma, ¿ya? Ya. Ya, vaya. Ya, ese ja. A ver. Sutima, kunasa, Tu nombre. ¿sí? Ahora sutima kunasa, ¿no? Aquí en corte, ¿no? Sutima kunasa, ¿eh? Ahí está. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? ¿Sí? Esto ya conocemos, sirve para suavizar, nominal, tópico. Ahora, algunas variantes, ¿no? Hasi, sufijo hasi. Esto es de acción sostenida. De acción sostenida. Por ejemplo, apaña. ¿Qué es apaña? Llevar. 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 Muy bien. Ahora si pongo up, edición, jasiña, ¿qué estoy diciendo? Sostener.
sostener, ¿no? Estoy diciendo mantener Agarrar. Agarrado. la mano. Abjasiña. ¿Eh? Abjasisk, ¿no? Ya. ¿No ve? Abjasiña. Mantener en la mano. Viene de apaña. Mm, A ver, otro. Ichuña. ¿Qué es ichuña? Alzar. Cargar al Alzar. bebé. Alzar. Exacto. Alzar, cargar en la mano, ¿no? Entonces a mi bebé estoy agarrando en la mano, ¿no? O le estoy llevando agarrado en la mano. Eso es ichuña, ¿no? En la mano, por delante, ¿ya? No atrás cargado. Eso es piña. Ichuñas, con las manos, ¿ya? Ahora si pongo edición vocálica, ja, sí, ¿ya? ¿Qué estoy diciendo? Ah, Sí. Lo estás sostenerlo en cargando. los brazos. Igual. ¿Ya? Sostener, Estás mantener en la cargando. mano, igual, ¿no ve? ¿Sí? En este Ujú. caso, generalmente, puede ser pequeños, ¿no? Puede ser bebés, puede ser algún animal, ¿no? A mi perrito, ¿no? Anito ichjasiskta, ¿no? Ichjasiña, ¿ya? O puede ser mi bebé, ¿no? Pues guaguita ichjasiskta, ¿no? Entonces, eso es el jasi, ¿ya? Acción sostenida. Sería, por ejemplo, Naya Ikjasiña. Ahora no. Ichjasiña, no va. ¿Cómo Ichjasiña sería podría eso de poner? dormirse, No, ¿verdad? ¿y cómo podría ponerle así en oración ahorita? Digamos, el Ixa, eh, estoy medio dormida, ahora, Tichini, no puedo hablar, no sé qué me pasa. Ikjasiña, ¿cómo puedo hacer, digamos, en oración ahorita? Estoy manteniendo ¿Me lo puedes llevar donde doña María? mano. ¿Cómo Ya, podría en poner? este caso estamos conjugando Ya. como verbo, ¿no ven? En verbo infinitivo, ¿no? Ichjasiña, abjasiña. Para conjugar tendría que eliminar eso, ¿no ven? Pues tendría que poner en algún tiempo, ¿no? Nayaj ichja sisktua. Yo estoy manteniendo en la mano, ¿no? No, pero si Nayaj ahorita sales, ¿cuándo vas a volver? ¿no? Vas a las 8. Ichja sisktua. Es casi actual. Ichja sisktua, ¿no ven? Ah, Entonces yo qué estoy bien. manteniendo en la mano, ¿no ve? Aún no se habla, ¿no ve? Nayaj, por ejemplo, ¿no? Wawaja, ichjasisktua, o ichjasiskta, ¿no? Nayaj, wawaja, ichjasiskta. Yo estoy manteniendo en mis manos a mi bebé. Aquí está, ¿no? Ya. El hasi. ¿Está bien? Dice, Eso es el hasi, ¿no? Acción sostenida. licenciado, Y sí, adelante, escucho. ya la hermana, Perdón, activa su micrófono, por favor. Me he equivocado. ya, la hermana que decía Ikjasiña no es referido, digamos, a acompañar a dormir. Suele decirse, digamos, Ikjayaña peneo haciendo, Ikjayaña. Ah, ya, sí, exacto, tienes razón. ¿Sí? Ahora, sono, por ejemplo, yo he entendido de Ikjasiña. Ikjasiña. ¿Qué es Ikjasiña? Esto es dormirse, o sea, tenías que levantarte a las 6 y te has levantado a las 6:20, ¿no ve? Ikjasiña, ¿no ve? Ahora lo que me dices, lo que dice Carmen es Ikjasiña. Ikjasiña, entonces es, digamos, yo voy donde alguien y me quedo durmiendo ahí, ¿no ve? ¿Sí? Le estoy acompañando a dormir, ¿no ve? Ikjasiña. ¿No ve, Exactamente. Porfirio? Sí, sí es Gilata Yatichiri. Leki, ¿no? Ahí está el hasi también. Pero
no es que me he levantado, sino me he quedado a dormir ahí, ¿no ve? Acción sostenida. Yo he ido de visita y me he quedado a dormir ahí, ¿no? Ikhasin. ¿Ya? Esto es dormirse. O sea, tenía que levantarme a las 6, pero me he levantado a las 6:20, ¿no? Ikhasin. ¿Ya? Entonces, esto pongan como ejemplo. No sé cómo podríamos traducir ahora esto. Ikhasin. No sé cómo podríamos traducir. Ikhasin. A ver. Acompañar a dormir. Acompañar a dormir, ¿ya? Eso pongan. Eso es el hasi, ¿ya? Ahora tenemos el haru. Haru, por si acaso no es el picante, ¿no? Haru. Esto es accionativo. Accionativo o preparatorio. ¿Ya? Accionativo o preparatorio. Ejemplo, ¿ya? Apaña, que es llevar. Ahora aquí, ap, jaruña, ¿qué estoy diciendo? Está llevando. Ap, jaruña. Alistar. Cargar para llevar. Para o algo llevar. Ah, Ya, puede ser cargar. Ap, jaruña, alistar para llevar. Otro ejemplo. Saraña, ¿no? Ir, ¿no ve? Edición, sar, ja, roña. Alistar para ir. Alistar para irse. ¿Ya? Prepararse para ir, ¿no? Ah, Prepararse. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este momento me estoy alistando, ¿no? Voy a salir, entonces, sarjaros, ¿no? O aquí chasis, ¿no? Entonces, sarjaroña ya es listo, o sea, ya estás listo para emprender el viaje. ¿Queda claro? sí, sí, ya te- Maliki, Niño Sarjaroni. niyo sarjarañani. Ñanchita usarqa. Sarjan, maliki. Jata, otro sufijo. Esto igual es un sufijo de movimiento, pero significa básicamente encima de. Encima de. De movimiento encima de. Apaña. ¿Qué? Llevar, ¿no ve? llevar. Llevar. Ap, edición. Ap, jataña. ¿Qué significa ahora? encimar. Poner encima de, ¿no ve? Sí. De algo pongamos. Poner encima de algo. Ahora también este término apjataña, por ejemplo, ese del campo, ayudar, ¿no ve? En las fiestas, En las fiestas, exacto, ¿no? Entonces uno es preste, digamos, ¿no? Apjatani, ¿no ve? Apjataneñani, ¿no ve? Te está diciendo, Sí. vamos a ayudar, no sé, pues con chuño, papa, cerveza, alcohol, lo que sea, ¿no ve? Con cordero, llama, lo que sea, ¿no? Apjataña. Ahora, en esa acción también está cumpliendo esto, ¿no ve? Se supone que el que preste, ¿no ve? Tiene ya, o sea, una base para poder iniciar, ¿no ve? ¿Sí? Entonces estás cumpliendo también esto, ¿sí? Abjatañ. ¿Sí? A ver, otro. Incuña, ¿qué es incuña? Incuña. Incuña.
Saltar. Eso es incuña. Llevar. Incuña. Llevar, pero generalmente en las manos igual, ¿no ve? Mantel Por para ejemplo, llevar. las mujeres en la pollera llevan, ¿no ve? Ajá. Eso es incuña. ¿Ya? Guano incuña. Exactamente, el guano, por ejemplo, cuando se siembra la papa, ¿no ve? Ujú. Entonces, los hombres generalmente se cargan por delante, ¿no ve? Un aguayo, ahí ponen, ¿no ve? Por delante. Eso es incuña, ¿ya? Es diferente a Incuña. epiña. Epiña sería atrás, incuña es por delante. Ah, Incuña. ¿Está bien? por delante. Profe, Cargar por delante. también lo dicen cuando del campo siempre manejan, ¿no ve? La merienda, entonces ahí ponen un tallicito, ahí le dicen también incuña. Ah, ya, sí, tienes toda la razón. Incuña, ¿sí? Incuña también puede ser ese tari, puede ser Ajá, incluso también un aguayo, ¿no? ajá, Igual incuñado, dicen, ¿no? Entonces, sí, eso es. incuña es el mantel, es el elemento que nos Tari. sirve para llevar. ¿Sí? También puede ser, pero en este momento estamos hablando de la acción como tal, ¿ya? Ahora bien, incuña. Ahora, igual pongo aquí edición vocálica, injataña. ¿Qué estoy diciendo? Igual, ¿no ve? Poner algo encima de. Poner encima de algo, ¿no? ¿Sí? Injataña. Abjataña, injataña va a ser lo mismo, ¿no? Injataña. A ver, otro. Iraña. ¿Qué es iraña? Dejar. No. Llevar en la mano algo. Ya algo pequeño. Iraña, ¿no ve? Sí. En la manito, ¿no? Una Dinero, digamos, piedrita. iraña. Iraña. Mandar algo pequeño sería. Sí, pero en este caso estamos en verbo infinitivo. Iraña. A uno mismo nos estamos refiriendo. Iraña es Ahora llevar algo pongo pequeño. aquí ir, ja, taña. ¿Qué estoy diciendo? Poner, dar, Poner algo encima, lo que llevaba en la mano. No, precisamente. no, Aumentar. aumentar eso. Eso. Ah, Aumentar. Ajá, Ir jata. Por eso en las cacerías en el mercado es ir jata ahorita y no ven. sí, aumentame. Aumenta. Muy barato te estoy dando, aumentame. Exactamente, ¿no? Muy barato te dando ir jata ahorita, ¿no? Sí, Aumentame, ¿no? ajá, Te ha dicho 12 y vos le has dado 10, ¿no? Entonces, ir jata ahorita, ¿no? sí. Eso es, ¿ya? Aumentame. Ay, ya. ¿Walikit? Vale, que ahora sí entendí. Waliki, atichi, waliki. Otro, a ver. Esto igual se van a acordar. ¿Qué es liguaña? Dar de comer a los animales. Dar de comer, ¿no? Dar Liguaña. de comer, ¿Sí? sí. Ahora, algún momento les han preguntado, ¿qué es leo hat money, no ve? Ay, ¿quién quiere aumento? ¿Quién quiere aumento? O yapa. Yuyapita. Yapa, exacto, leojata, ¿no? Pues, ¿qué es esto? Aumento. Aumento. Pero hay una base, igual encima de, ¿no? Leojata, entonces, ya has comido previamente, ¿no ve? No puede ser Sí. leojata directamente en el primer plato, ¿no ve? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Sí? Entonces, Leojata, estamos hablando del mismo aumentame. hecho, encima de, ¿no ve? Entonces, Ajá. generalmente, ¿cómo nos hacemos aumentar? No comemos todo, ¿no ve? Leojata, ahí No mismo nos aumenta, terminamos. ¿no ve? No terminamos bien. ¿Ve? Leojata. Uy, ¿Quedó claro? leojata, ahorita. Quizás ya te chiri. Muy bien. Ahora sí entendí. Leojatan con mangtasta. Eso, muy bien. Vale, lo juntan Aumentame un llamado. poquito. Ya. Allá. Ya, Uy, otro. leojata. Jaya. Jaya. Jaya, jaya, Jaya. jaya. Esto igual es tópico, tópico atenuador, ¿ya? Como el ja solito, ¿no ve? Más arriba hemos visto.
Igualito, ¿ya? Tópico atenuado. Hoy día tengo, a mediodía. Uka. Voy a combinar a partir de esto. Uka kichihaya. ¿Qué estoy diciendo? Eso nomás, eso no. Eso nomás es, eso. Ya, pero en este ejemplo, este ja no está cumpliendo ninguna función, solamente el de atenuar, el de suavizar la palabra, ¿no? Ukakichiya, ukakichihaya. ¿A ver? No está cumpliendo ninguna función, solamente el de armonizar bien la palabra. ¿Está claro? Jupakichihaya, ¿no? Él nomás es, ¿no ve? ¿Sí? Sí. Anuki Chehaya, ¿no? El perro nomás es, ¿no? No está cumpliendo ninguna función más que atenuar, ¿ya? Ah, ya. Tópico. Igualito que el ja, ¿no? Pero el ja solamente que es... perdón, aquí está. Solamente que el ja solito ya va con edición y al final. Ahora estamos con ya, ¿no ve? ¿Está claro? ¿Cuál quiere decir? Eso es el jaya. Ahora, sufijo más ya. podemos poner otro ejemplito. Otro ejemplo. Chi jaya. Ahí está. Perro nomás es. Estoy diciendo perro no, el perro nomás es, ¿no? Ajá. Perro nomás es. ¿Sí? No está cumpliendo ninguna función, solamente está como ese ja tópico que conocemos. Lo mismo. ¿Ya? No significa nada, solamente me está sirviendo para atenuar. Por ejemplo, Suavizar. anukichi, ¿no? Anukichi haya, ¿no? ¿Me dejo entender? Sí, señor Tichiri. Sí. Gracias. Bye, Ok. Ahora, este sufijo ya. Esto es enfático. Enfático. Ejemplo, Saramaya. ¿Qué estoy diciendo? Anda. Anda pues. ¿no? Anda pues. Anda nomás, Anda pues. Saramaya. ¿eh? Ahora aquí no estoy diciendo algo, o sea, puedes ir, no puedes ir, ¿no? Saramaya, ¿no? Algo Es imperativo, enfático. ¿no? ¿Sí? Algo enfático. Saramaya. O puede ser Jutamaya, ¿no? Ven pues, ¿no? Ajá. ¿Ya? Enfático. Sarakimaya es lo mismo, ¿no ve, profe? ¿Perdón? Sarakimaya. Sarakimaya. Ah, Andando más pues, ¿no? sí. Ese aquí lo vuelve como algo diminutivo, ¿no? Sarakimaya. Ah, ya. Por favor. Kinaya. Kinaya. ¿Qué estoy diciendo? Vamos. Pero rápido. Hinaya. Hinay Sarañani. Rápido. Vamos rápido, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí, eso es. Vamos rápido o inmediatamente, ¿no? Ajá. Apurarse también puede ser. Apurarse, ya. Apurarte, Hinaya. ¿no? Sí, apurarse, rápido. Eso es, ¿ya? Vamos rápido. Hinaya, Sarañani, ¿no? Entonces, ya vamos pues ahorita, ¿no? Así más o menos, ¿no? Ajá. Hinaya. Ahora, por ejemplo, esto también, ¿no? Jania. ¿Qué es Jania? No. Hani. No. ¿Qué estoy diciendo entonces? ¿Todavía? No, pues. No vamos. No pues, ¿no ve? No pues. Ahí está. Sí, Arriba, no. arriba. No pues. Jania. Ay, man, dile, sabía ahí encima, me lo vas a bajar.
Los micrófonos. Ya. Janía. Otro ejemplo, a ver. Ahí está. Humaya. ¿Qué estoy diciendo? Tú pues. Vos, pues. O vos o tú, pues, ¿no? Humay. Humay hutam, ¿no? Humay saram, ¿no? Sí. Humay mankam, ¿no? Humay. ¿No? Ya. Humay. Un ejemplo más pondremos. Humatao. Humataya, a ver. Humataya. ¿Qué estoy diciendo? Depende de ti. Depende de ti, depende. Sí, depende de ti. ¿Sí? Humataya. Sí. Enfático. SSC, ya. A ver, veremos un sufijo más. A ver, este otro sufijo ya, pero esto es verbal causativo. Va a significar hacer. Hacer. Por ejemplo, apaña, llevar, ¿no ve? Llevar. Ahora, apayaña, Mandarlo. mandar. Hacer, Mandar. Llevar. O ser mandar. apayaña. Llevar. Churaña, ¿qué es churaña? Dar. Dar. Ahora, churayaña, Darlo. ¿no? O Es hacer. tercera persona, es una tercera persona. Darle a él así. O hacer darle. ¿Sí? O hacer llevar. Si yo tengo que dar algo a alguien, pero digamos, no quiero hablarle, ¿no? Le doy a otra persona para que me lo dé, ¿no ve? Churayaña. ¿Sí? Hacer llevar. Entonces estoy haciendo o hacer, o en este caso hacer dar, ¿no? Estoy equivocando. Hacer dar. Churayaña. Yatichiri, Muy ¿podemos bien. hacer un ejemplo? Así una oracioncita. Oraciones todavía no Churayaña. estamos todavía. Ay, Nos falta la estructura gramatical. yo sé. Nos vamos a confundir, ¿no? Sí, Ya, ya. entonces Con calma. estamos en Con causativo. calma. Hacer, a ver, uno más. Ya. Con calma. Achuña, un ejemplo típico. Achuña. ¿Qué es esto, achuña? Dar fruto. Crecer. Dar fruto, crecer, ¿no ve? Y si pongo achuyeña, Hacer crecer. hacer crecer, hacer producir, ¿no ve? Sí. Producir creo que es más. Es producir series, ¿no? Ajá. Es el Ser término. producir. Hacer Achuyeña. producir. ¿Ya? A ver, ¿qué más puede ser? A ver, esto es también en el campo, ¿no? Jayuña, ¿qué es jayuña? Llover. Llover. Y cuando no llueve, ¿qué hay que hacer? Hacer llover. Yaña. ¿Cómo Llover. se hace con la danza de la lluvia? Mentira. Hay varios ritos para hacer llover. ¿ya? Hacer llover. Listo. Pues la del cuentito, ¿no ve? ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Se entiende? Igual que Yatichiri. Cualquier Yatichiri. Muy bien. Isa y Atichiri. Como decía la hermana, reír. Hacer reír. Ya. Muy La bien. riaña. La ruña, ¿no ve? Reír. La yaña. Hacer reír. Hacer reír. La ruyaña. Se puede haber varios ejemplos con ya, ¿no? Mancayaña, hacer comer. ¿Ve? Lurayaña, hacer.
bailar, Suyaña. ¿Perdón? Apsuyaña. Apsuyaña, hacer sacar. ¿Ve? Irnaqayaña, hacer trabajar. Apsuyaña, hacer lavar. ¿Cómo era? Macayaña. Mancayaña, hacer comer. Ah, ya. Ya, umayaña, hacer tomar. Claro, ya petaya, hacerme reír, háganme reír. Yatiaña, comunicar. ¿Ve? Ya puede haber muchos ejemplos con ya, ¿no? Ya. Muchos ejemplos. Ahora, este sufijo, yat. Yat. Esto es un sufijo verbal, primera persona. Va a ser en tiempo pasado cercano, ¿ya? Pasado cercano. Pasado cercano. Ejemplo. Churaña. ¿Qué es churaña? Dar. dar, Dar, ¿no ve? Churaña, dar, ¿no ve? Ahora estoy diciendo en primera persona. Chura. ya, tua, Ya. Churayat. Ahí está, estoy aumentando. ¿Ve? Churayatua. ¿Qué estoy diciendo? he dado, Yo daba o he dado, ¿no ve? Churayatua. He dado. O puede ser en yo daba. o yo di, O yo di, ¿no ve? Pero en tiempo pasado. Puede ser, por ejemplo, saraña, ¿no ve? sarayatua, Quitamos el infinitivo. Sara. igual he ido, Yatua. Sarayatua. Yo iba, ¿no ve? sí, o yo fui, Yo fui. Sarayatua, yo fui. Eso creo, ¿no? Yo fui, ¿no ven? A ver, otro ejemplo. Primera persona. Mancaña. Quitamos el ña. Manca. Yatua. ¿Qué estoy diciendo ahora? yo comí, Yo comí o yo comía, ¿no ve? ujú, Yo comía. ¿Sí? Eso es este yat. Primera persona en tiempo pasado. ¿Alguna pregunta? ya, aneva, No, Ya. Muy bien. Uno más. Se nos olvida. Este sufijo ya. Esto es verbalizador. ¿Quién está de sueño? De hambre. Hambre, ¿no? Mangato, ¿no? Ya, verbalizador. Cuando hacemos verbalizador, lo convierte cualquier sustantivo en verbo, ¿no ve? Sí. Ukamawa. Por ejemplo, suti, ¿no? ¿Qué es? nombre, No, ahora pongo suti ya, ña. Hay que dar nombrar. nombre, Dar nombre, bautizar, ¿no ve? ujú, Bautizar, bueno, sutiaña, ¿no ve? Entonces, este ya, ya lo ha convertido en verbo infinitivo, ¿no ve? Sutiaña. A ver, dígame un sustantivo que no sea verbo. Manca. Ya, manca, pero como comida, pero ¿no ve? Claro. Manca, mancayaña.
Dar de comer. Dar de comer. ¿Eh? Sí. Listo. Otro. Uyubanak mankayanitaw. Exacto, ¿no? Mancayeño. Ahora otro, a ver, otro. Uno. De juguetes, Anataña. Anataña, pero a ver, que no sea verbo, que no sea de doble Ay, ay, ay. sentido. A ver, otro. Dormir, profe. Verbo No, es. igual es verbo. Es verbo, perdón. Ahí. Con silla. Ya, tarea para la casa. Ustedes van a escribir ejemplos, ¿ya? Y me Ay, dicen Dios. el día sábado. Pankara. Sama. ¿Ya? Vale, korchurtukueñan. ¿Ya? Junto masiniñan, ¿ya? O sea, Anata, por ejemplo, ya, anata, pero igual es verbo, ¿no? Uno que no sea verbo, ¿ya? Que no tenga ese doble significado. enseñar. Enseñar igual, ¿no ve? Pankara. Verbo. Pankara es. Estamos diciendo este ya. Lana, profe. ¿Perdón? Lana. Sí, Pankara está bien, pankarayeña. Exacto, pancara, muy bien. Pancarayaña, ¿no ve? Listo. Así van a poner. ¿Vale? Otro día, Waliki, Tamaño cam taquene, Waliki para patam. Comparte los sufijos. Dios pagara. Chao. Ay,